Muy bien, vamos a iniciar esta sexta clase de nuestro curso Corazones Ardientes, sexta clase ya del módulo 5. Ya lo estamos terminando, recuerden que este es el más largo. Bueno, de antemano me disculpan por la voz, he estado con algunos problemas de salud y por eso tampoco voy a poder encender la cámara, pero bueno, espero que se pueda entender, porque la clase de hoy es bastante importante para la interpretación bíblica, que es lo que más me gusta. De hecho, este es el módulo que más he disfrutado en realizar, en estudiar, porque me ha abierto mucho los ojos. Creo que también a ustedes y espero que lo siga haciendo. Y vamos a entrar en lo que es la interpretación según el género. Eso lo vimos en la primera clase y yo les dije, no le presten mucha atención a eso, solo vamos a leer. Bueno, es esto, la interpretación según el género. Recuerden que mencionamos muchos géneros literarios, muchísimos. Entonces hoy vamos a explicarlo uno por uno, en qué consiste cada uno. Y empezamos con el género narrativo. ¿En qué consiste el género narrativo? Básicamente el género narrativo narra, ¿no? Narra, como su mismo nombre lo indica. ¿Pero qué nos narra? Narra una historia, un suceso, algo que ocurrió. ¿Y qué son las narrativas? Sí, esas historias son el plan de Dios. Nos revelan el plan de Dios y nos dejan enseñanzas. ¿Ok? Toda la Biblia nos deja enseñanzas. Recuerden 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, hay una enseñanza detrás de toda historia bíblica. Y esas son las narrativas, son historias que nos revelan el plan de Dios. Por ejemplo, la historia de Abraham, ¿no? Nos revela el cumplimiento de la promesa y nos muestra la fidelidad de Dios. Dios es fiel porque al final cumplió su promesa. Abraham tuvo a su hijo prometido. En todas estas historias también encontramos símbolos, simbologías, como por ejemplo aquel corderito, ¿no? Que aparece cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. Dios proveerá de cordero, dice, que apareció ese enredado entre los zarzales, dice la escritura, ¿no? Como la corona de espinas de Jesús. Entonces vemos ahí una simbología. Y ojo, y esto es muy importante y a la vez peligroso, porque al leer las narrativas, nosotros debemos extraer los principios, ¿ok? Siempre lo digo, este principio lo aprendemos de aquí, este principio, este principio. Recuerden, descriptivo, no prescriptivo. Las historias nos enseñan principios, no nos dan mandamientos, ¿ok? Y solo yo puedo hacer una simbología si el Nuevo Testamento lo relaciona. Porque yo digo que ese corderito en la historia de Abraham representa a Jesús, porque literalmente el Nuevo Testamento dice Jesús es el Cordero de Dios. Pero yo no puedo hacer una simbología porque se me da la gana, porque me la quiero inventar. Por ejemplo, yo siempre pongo estos ejemplos, ¿no? ¿Qué simbolizan las 5 piedras que cogió David para matar a Goliat? No, es que el 5 simboliza no sé qué, no sé cuánto. Eso no tiene sentido. Simplemente cogió 5 por si fallaba la primera. Entonces no podemos hacer simbologías donde la Biblia no nos los permite. Ahora que en una predicación de pronto, una simbología que no sea tan grosera, tan peligrosa, digámoslo así, no está mal. Obviamente si se guarda cierta precaución y se le advierte, bueno hermanos, esto no es una simbología que el Nuevo Testamento lo diga, pero podemos, para hacerlo bonito, sacar esta simbología de aquí. Por ejemplo, en la historia de Gedeón, que le dice, Señor, si este vellón amanece mojado, yo creeré que tú me envías, y aparece. Entonces a veces se hace la simbología, ¿no? Del vellón de la lana, Cristo, la oveja, en ese sentido, y cómo fue derramado su cuerpo en la cruz. Esa simbología también es válida. Ahora, ¿cómo interpretamos entonces el género narrativo? Aquí hay varias preguntas según el género, ¿ok? Para interpretarlas, nos debemos hacer ciertas preguntas. En el género narrativo es, ¿qué me dice sobre el plan de Dios? En la de Abraham, la historia de Abraham, encontramos que el plan de Dios es levantar un descendiente que sea bendición para todas las naciones. ¿Y qué tipo de modelo me presentan? ¿Positivos o negativos? Es decir, de esta historia yo aprendo algo bueno, es decir, ¿qué debo hacer? En el sentido de qué es lo que debo imitar a la manera que Dios me dice, no a la manera que aparece literalmente ahí, recuerden, descriptivo y no prescriptivo. Descriptivo es, me muestran algo, es el ejemplo que pongo, fui a correr al parque, eso es descriptivo. Ahora, prescriptivo es, quiero que vengas conmigo a correr al parque. Entonces, la Biblia no es prescriptiva, es descriptiva, como
bueno, yo estoy yendo a correr al parque, entonces es recomendable que yo haga lo mismo que esa persona. Pero no es que yo, al pie de la letra tengo que hacer lo que me dice. Entonces, las historias no nos dicen, por ejemplo, David, que adulteró con Betsabé, eso no nos manda a adulterar, al contrario, nos dice no adulteres. Entonces, eso es descriptivo, nos está describiendo algo para que evitemos eso. Recuerden lo que dice Pablo en Corintios, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no caigamos en los mismos errores que ellos. Muy bien, este es el género narrativo. Recuerden, pueden hacer preguntas al final de la clase, un poco rápido porque la lección es un poco larga, pero yo sé que pueden surgir algunas dudas en esta lección. El segundo género es el género legislativo. Básicamente lo que encontramos en el Pentateuco, la ley mosaica, la ley de Moisés. Y que son, bueno, el género legislativo básicamente nos muestra la santidad de Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros por medio de un pacto, el antiguo pacto, la ley que fue dada para mostrarle al hombre su incapacidad de cumplirla y así depender de Dios. La ley no fue para que la gente literalmente la cumpliera al pie de la letra, no. Era para mostrarle al ser humano que no podía cumplir y así que dependiera de Dios únicamente. Dice Romanos 3:20, escriba la cita bíblica, nueva traducción viviente. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Mira lo que dice Pablo, nadie será justo por hacer lo que la ley manda. Dice Romanos 3:20, la ley sencillamente nos muestra a los pecadores que somos. Para eso fue dada la ley, para que dependiéramos de Dios, para que no confiáramos en nosotros y dijéramos, Dios, yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu misericordia, yo no puedo cumplir esta regla, pero dependo de ti, pero me entrego a tu misericordia. Para eso es la ley, para mostrarle a Dios su santidad, mostrar la santidad de Dios y mostrarnos nuestra incapacidad de obedecer. Ahora, ¿qué hacemos con las leyes raras? No sé si se han encontrado leyendo alguna vez Levítico. Yo recuerdo que una vez me quise leer Levítico y yo veía algunas instrucciones un poco extrañas, ¿no? No te comas ciertos animales, por todas las mujeres, ¿no? Están en su periodo, etcétera, etcétera, un montón de reglas. Bueno, eso, ¿cómo lo interpretamos? ¿Okay? Incluso hay una ley que era que tenías que llevarte una pala para, cuando ibas a hacer tus necesidades, tenías que llevarte una pala para enterrar tus desechos personales. O sea, son leyes extrañas y nadie hace eso hoy. Yo no me voy a ir con una pala a cualquier lado, tengo el baño en mi casa. No tiene sentido. Eso nos enseña en principios. El ejemplo de la comida, ¿no? Hay gente que todavía tiene esa idea, no, yo no como cerdo porque la Biblia dice, Levítico, no sé cuánto. O no, yo me corto la barba porque el Levítico dice, nos enseña en principios. El de los animales era básicamente que no se comiera lo que estaba mezclado, en el sentido de, por ejemplo, animales que venían de dos animales diferentes, ¿ok? Entonces, eso era para eh, simbolizar que ellos no se mezclaban con el mundo. Entonces, eso nos enseña un principio. ¿Qué nos enseña ese principio de no comer ciertos animales? Básicamente, que Dios quiere un pueblo santo que únicamente le pertenezca a Él y que no se mezcle en cuanto a las ideas, en cuanto a los pensamientos del mundo. ¿Cómo interpretamos entonces este género? Dos preguntas de nuevo. ¿Qué me dice de la santidad de Dios y qué principios del antiguo pacto tienen todavía valor? ¿Okay? Lo que les dije, los principios. No te mezcles con otros pueblos, mantente fiel. Ese es el sentido. Ok, el tercer género es el género lírico. Género lírico. Y ahora, dentro de este género lírico encontramos dos subtipos, dos subtipos, o dos subgéneros, por decirlo así. Los salmos y los poéticos y sapenciales o de sabiduría. Los salmos, que hacen parte de este género lírico, son modelos de alabanza, ¿ok? Modelos de alabanza a Dios, no solo con palabras, sino expresando esos profundos sentimientos del autor, ¿no? Y me gustan los salmos porque a veces pensamos que los salmos son solo alabanza, cantando a Dios, no. Hay veces donde encontramos los momentos más oscuros de muchas personas, momentos de dolor, de que se sentían lejos de Dios, que habían pecado. Todo eso lo encontramos en los salmos. Nos muestra que eso también es alabanza a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de este género? Bueno, ¿cómo lo interpretamos? Nos hacemos la pregunta, ¿qué enseña este salmo sobre cómo orar
porque también hablan de la oración y cómo alabar a Dios. De nuevo, y lo enfatizo, los salmos son descriptivos, no prescriptivos. Hay un salmo que, por ejemplo, dice, eso lo vimos en alguna lección, ¿no? El estrella sus hijos contra una piedra, dice el salmo. Bienaventurado el que estrella sus hijos contra una piedra. Nosotros no debemos orar así, pero eso nos enseña cómo a veces nuestra sed de venganza es tan fuerte, ¿no? Tenemos que confesarla a Dios en ese sentido. Y están los poéticos y los sapienciales. Aquí hacen parte, por ejemplo, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, que nos instruyen, básicamente son libros que nos instruyen a tomar buenas decisiones. Y cómo nuestra vida solo tiene sentido si la vivimos para Dios. Esa última frase hace parte de Eclesiastés, que es básicamente una vida lejos de Dios, y Salomón al final diciendo, esta es la conclusión, tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque algún día vamos a compadecer delante de Dios. Eso es lo que dice Salomón, como termina su libro. O sea, no vale la pena vivir sin Dios. Y muchos con esto, porque lo he notado, sobre todo al interpretar proverbios. Hay gente que piensa que son promesas. Proverbios no es un libro de promesas, para nada. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso no es una promesa. Eso es un principio, algo natural. Y en su camino no se refiere al cristianismo, mucho ojo con eso. Su camino es en su niñez, con valores. Y uno sabe que el niño bien criado es un niño que se comporta correctamente. Eso es lo que quiere decir el versículo. No es una promesa de que si tú instruyes a tus hijos en el cristianismo, cuando sean viejos es imposible que se aparten. No, eso no tiene sentido. Entonces, debemos tener cuidado en cómo interpretamos este género. Y hay otro ejemplo de esto de lo descriptivo y no de lo prescriptivo, ¿no? En Job, por ejemplo, encontramos Job 3, del 3 al 6. Dice, maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que me anunciaron fue niño. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. ¿Deberíamos nosotros orar así? No, nos enseñan que esta persona estaba sufriendo en ese momento y que en muchos momentos vamos a desear hasta no haber nacido, pero en esos momentos encontramos el consuelo de Dios. Muy bien, cuarto género. Ok, aquí ven el Salmos y Poéticos y Sapienciales como dos, pero se recuerden que son dos, es dos en uno, por decirlo así, son dos subgéneros en el género lírico. Vamos con el género profético, y aquí es si lo menciono solo, porque quiero enfatizar un poco más en él. ¿Y qué es el género profético? El género profético, en el género profético se exhorta a los oyentes al arrepentimiento por violar el pacto con Dios y anunciaban el futuro y los eventos que ocurrirían al pueblo. Con género profético me refiero a los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que conocemos a ver, ¿a qué se me pasa? Bueno, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Sofonía, todos esos profetas. Y básicamente constaban de dos cosas: exhortaron a los oyentes a se arrepientan, si viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, dejen sus malos caminos, han violado el pacto, o anunciaron el futuro. He aquí vienen días, dice el Señor, donde derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía del concepto. En eso es el género, eso es el género profético. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Haciéndonos dos preguntas. ¿En qué manera violaron el pacto? Y si esos principios se aplican al nuevo. En otras palabras, ¿en qué le fallaron a Dios para que los profetas anunciaran ese juicio? ¿Y cómo lo aplicamos, en cierto sentido, esos principios a nuestra vida? ¿Cómo nosotros como ese pueblo estamos violando las leyes de Dios? Que nos sirvan como advertencia esos juicios que aquellos profetas anunciaron. Número 2, dice algo en cuanto al futuro. Esto es muy importante del género profético. Nos habla en algo acerca del futuro. Y dentro de esto, de este género profético, bueno, viendo esto, debemos tener en cuenta que al ver este doble propósito, ¿no? De reprendían el pecado en el presente, pero también anunciaban juicio en el futuro. Entonces debemos interpretar este género profético en el presente de los oyentes y en el profético del futuro. ¿Cómo así? O sea, debemos entender en qué tiempo se dijo eso, qué estaba pasando y cómo también eso aplica
al futuro. Y eso lo conocemos como las profecías del doble cumplimiento. Ok, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, al analizar el género profético, que hablaba del presente del pueblo, o sea, cuando estudiamos el género profético en ese presente de ese pueblo, lo que estaba pasando, debemos extraer los principios, ¿ok? Los principios que están vigentes en el nuevo pacto y aplicarlos a nuestra vida. O sea, hacer de esa advertencia nuestra. Hacer esa advertencia de Dios hacia ese pueblo en ese momento también nuestra. ¿No? Lo que estaba pasando y qué se aplica ahora en el nuevo pacto. ¿Qué me dice el nuevo pacto acerca de eso? Tenemos un ejemplo de eso. Bueno, no lo tiene ahí en pantalla, pero yo se lo voy a mencionar. En Deuteronomio 30, del 19 al 20, hay un ejemplo de cómo interpretamos eso, ¿no? Cómo entendemos la profecía de esa primera parte, de ese presente de ese pueblo, lo que estaba pasando en ese momento. Deuteronomio 30, del 19 al 20 dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Bueno, ¿qué aprendemos de ahí? Según ese presente del pueblo. ¿Cómo lo aplicamos en el nuevo pacto? La vida es Jesús, lo dice en Juan, el que tiene el Hijo tiene la vida. La muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces podríamos extraer el principio que si escogemos vivir para Jesús, entraremos en esa vida eterna, en esa tierra prometida. Pero si escogemos la muerte, el pecado, iremos a la perdición. ¿Sí ven? Como desde un texto de pongo delante de ti la vida, la muerte, escoge pues la vida, es como Dios decirnos, escoge a Jesús, porque Jesús es la vida y no la muerte, no el pecado, porque te va a llevar a la perdición. Muy bien, ya entendimos el género profético en ese presente de los oyentes. Cómo interpretar el género profético en ese presente, en lo que estaba pasando en ese momento y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Pero ahora acerca del futuro. ¿Cómo interpretamos el género profético que habla acerca del futuro? Muy bien. Para eso debemos buscar dos cosas. Ok, aquí esto es un poco más complicado de entender, pero es muy importante. Para analizar las profecías bíblicas, lo que hablaba del futuro, debemos tener en cuenta dos cosas. Su cumplimiento primario, es decir, cuándo se cumple esa profecía, y analizar si es una profecía de doble cumplimiento, como número uno. ¿Qué es esto de cumplimiento primario, de doble cumplimiento? Muy bien. Esto es con ejemplos que se puede entender. Una profecía de cumplimiento primario es Isaías 53. El cordero, recuerden que fue llevado al matadero, el siervo sufriente, por sus llagas fuimos curados, el torturado fue, llevó nuestros pecados, cargó nuestros azotes, fue menospreciado, varón de dolores, experimentado en aflicción, todo eso. Porque es una profecía de cumplimiento primario, porque se cumplió una sola vez, se cumplió en Cristo y no se va a volver a cumplir. Eso se cumplió, nadie más va a morir como Cristo, ya ese plan se terminó, esa profecía se cumplió, profecía de cumplimiento primario, se cumplió y se cumplió, listo. Eso así interpretamos algunas profecías que son de cumplimiento primario, o sea, que solo se cumplieron una vez y listo. Como Isaías 53, nos invita a que lo lean. Eso todo habla de Cristo, y ya eso no se va a volver a cumplir porque hablaba de Cristo. Ahora encontramos el otro tipo, que sería una profecía de doble cumplimiento, que es Isaías 61. Es decir, recuerda que Jesús en Lucas capítulo 4 empieza su ministerio, y se los voy a leer el texto. Ese es Lucas 4, del 16 al 20, dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga del día de reposo, y se levantó a leer. Leyeron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está leyendo Jesús Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Pero si leen bien el texto, Jesús se detiene, solo lee Isaías 61:1, que dice, al final que dice, para proclamar el año favorable del Señor. O sea, ahí se cumplió esa profecía, porque él mismo dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Ahora, si ustedes leen el versículo 2, dice Isaías 61:2. Ok, perdón. Si Jesús leyó hasta Isaías 61:2, parte A, ok, pero queda la parte B del versículo 2 que dice, el versículo 2 completo de Isaías 61, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahí terminó Jesús, en Isaías 61, del 1 al 2a. Pero luego dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que hierran. El día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué Jesús no leyó el día de la venganza de nuestro Dios? Porque esa profecía va a tener su cumplimiento en su segunda venida, cuando Él venga a juzgar el mundo. Primero vino a salvarlo, luego vendrá a juzgarlo. Y eso es una profecía de doble cumplimiento, una profecía que se cumple en dos ocasiones. Isaías 61 se cumple cuando Jesús lo dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros cuando empiece su ministerio. Pero también se va a cumplir cuando dice el día de la venganza del Dios. Otro ejemplo sería Daniel, cuando habla de la abominación desoladora. Ok, ese fue el emperador Tito Vespasiano que metió un cerdo al templo. Y luego Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan a los montes. O sea que esa profecía se va a volver a cumplir. Y esa es una profecía de doble cumplimiento. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso para esta clase? Va a tomar un versículo de cada género y vas a extraer un principio. ¿Cómo así? No entiendo. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el género narrativo. Ok, tú vas a escoger un versículo o una historia, no tienes que copiar toda la historia, simplemente, bueno, la historia de no sé quién. Y según eso que tú ves ahí, según todo lo que hemos visto en la clase, de cómo interpretarlo, tú vas a decir, bueno, este es el principio que pude aprender. Y así con los cuatro géneros. Tenemos narrativo, legislativo, lírico y profético. ¿Okay? En el profético puede ser de cumplimiento primario o de doble cumplimiento. Ahí sí los dejo a su elección. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de mucha bendición.